En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo quinto, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título Fundamentos de la Economía de la Salvación. Hoy vamos a profundizar en los números 1506 y 1507 con el tema Sanad a los enfermos. Número 1506 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo ya en el Evangelio de San Marcos vemos un signo de curación de los enfermos. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto para cuando alguno de nuestros queridos amigos protestantes preguntan ¿en dónde está? ¿Sí? Marcos 6, 12, 13. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La Iglesia Católica ve en este signo lo que son los cimientos del sacramento de la unción de los enfermos. Claro está que, a diferencia del sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía, que tiene una institución solemne muy concreta, por ejemplo, ahí en el cenáculo, cuando Jesús le dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tiene un lugar, una fecha exacta, un momento determinado. El sacramento de la unción de los enfermos no lo tiene. No nos consta un lugar, un momento concreto de institución en el Evangelio por parte de Jesús. Y esto es importante saberlo, queridos amigos. Más bien, del conjunto del Evangelio se desprende ese sacramento instituido por Jesucristo y así celebrado por la primitiva iglesia, por la primitiva comunidad cristiana desde el primer momento. Digo esto porque hoy día, queridos amigos, tenemos que luchar contra esa mentalidad que piensa que el sacramento de la unción de los enfermos es un invento de la iglesia y no algo de institución de Jesucristo. Hoy en día esta mentalidad moderna piensa que el sacramento de la unción de los enfermos no es un sacramento de sanación. Igual, el que a veces haya sido durante muchos años reservado este sacramento, quizás incorrectamente, para darse a aquella persona que estaba a punto de fallecer. Incluso hay muchas personas que le tienen miedo, por no decir pavor, al sacramento de la unción de los enfermos, por esto mismo. Porque por mucho tiempo
este sacramento fue reservado incorrectamente a los enfermos a punto de morir. Es más, antes de la última reforma de la liturgia, a este sacramento que hoy nosotros llamamos unción de los enfermos, se le denominaba extrema unción, es decir, algo que se daba en el momento extremo, es decir, en el último momento de la persona antes de morir. Pero ese nombre de extrema unción es un nombre que no aparece en ningún lado en los evangelios. Por eso, en el estudio, en la profundización, en la teología, fue posible que se diera ese cambio por el de unción de los enfermos, que está más acorde con la denominación que fue tomada de los evangelios. Por tanto, queridos amigos, no es de extrañar que el sacramento fuera entendido antes como solo para las personas que estaban agonizando, más que como un sacramento de sanación. Pero poco a poco hemos ido entendiendo cada vez mejor este sacramento y por eso hoy día toma este nuevo nombre, unción de los enfermos, que está dado para los enfermos, no únicamente para los que están agonizando en el último momento de su existencia. Ahora bien, es un sacramento para los enfermos, no es para los que no están enfermos. Es decir, si alguien no está sufriendo o padeciendo una enfermedad, no tiene que estar pidiendo unción de los enfermos o buscando las iglesias en donde ungen a las personas los viernes o los martes o los jueves para ponerse en la fila para que les unjan, porque usted no está enfermo. Es un sacramento para los enfermos. Esto es importante aclararlo porque cada vez escuchamos en nuestras comunidades más esto. Personas por todos lados buscando parroquias en donde ungen. Pero muchas veces, queridos amigos, esa unción usted no la necesita porque lo que usted necesita es ir a confesarse. Fíjense cómo vemos en algunas parroquias que las filas de la unción de los enfermos, cuando es impartida, cuando está administrándose, las filas son enormes de personas que piden la unción de los enfermos, pero en la fila del confesionario, uno o dos. Y uno no se cura ni se sana, porque lo que necesita es una buena confesión, no que le estén ungiendo cada semana, porque usted no se quiere convertir. Así que esa unción que vamos buscando por ahí algunas personas desesperadamente, a lo mejor es un sacrilegio, porque yo no me quiero convertir, pero estoy buscando que me unjan y hago un juego del sacramento de la unción de los enfermos. Y eso es un sacrilegio. Con los sacramentos uno no puede jugar, nunca. Así que en nuestro examen de conciencia, nosotros debemos pensar, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Unción o confesión? ¿O las dos? ¿O las dos? Por eso en mi conciencia delante de Dios yo lo tengo que discernir y ponerme en marcha. Con esto no estamos diciendo que no se deba dar la unción de los enfermos a los agonizantes. Primero porque Dios puede dar el don de la sanación de una manera espectacular y milagrosa a alguien que está agonizando también. Sobre todo porque este es un sacramento que no solo pide la sanación del cuerpo, sino la salud integral del hombre, que incluye la salud eterna, la vida de gracia.
Es muy hermoso esto. Pero si se reserva solo para ese momento, como se hacía antes, puede ir quedando en el olvido el hecho de que la unción de los enfermos es un sacramento de sanación. Fíjense, queridos amigos, a veces a los sacerdotes les ocurre que cuando van a hacer una visita en una casa, de repente algún vecino, no muy practicante, claro está, les pregunta: ¿y es que hay algún enfermo en esta casa o alguien que va a morir? Y esa pregunta refleja que existe una mentalidad en la que los sacramentos, o este sacramento en específico, es para los moribundos, más que para todos los que están enfermos. Y nosotros, desde la catequesis, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en purificar esas imágenes. No porque viene el sacerdote a mi casa significa que alguien se está muriendo. Por eso se le ha creado en muchos lugares a este sacramento ese pavor, ese miedo. Pedimos el don de la sanación, aunque el Señor pueda salir a nuestro encuentro en cualquier circunstancia de la vida. Y en este sacramento, el catecismo nos muestra cómo Jesús fue asociando a sus apóstoles para que ellos continuaran lo que había sido el estilo de Jesucristo para con los enfermos. En esos 3 años de escuela que Jesús pasó con sus discípulos, Él les enseñó con una convivencia muy estrecha con ellos. Les fue inculcando cómo entender la enfermedad y cómo enfrentarse a ella. Y cuando llega el momento de pasar el relevo a sus apóstoles, lo primero que les pide Jesús es que tomen la cruz. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Qué cosa más hermosa esta para todos los que nos quejamos de nuestra cruz. Es indispensable. No se trata de que la petición de sanación que se dirige a Jesús sea una petición del que no quiere tomar la cruz. Y como no quiero tomar la cruz, entonces digo: cúrame, Señor. Lo primero que hay que hacer antes de pedir la sanación del enfermo a Jesús es abrazar la cruz. Es decir, el enfermo lo primero que tiene que hacer es abrazar su enfermedad, con todo lo que hay en ella. Y luego, después de abrazarla, pedir la sanación, sea la que sea. Con la enfermedad no se puede pelear, se debe de abrazar. La cruz, cuando no se abraza, es destructiva. La cruz, cuando no se abraza, es un escándalo. Pero cuando se abraza, se convierte en cruz redentora y sanadora. Es una muy bella actitud para los enfermos, que nosotros, los que de alguna manera pudiéramos acompañar a un enfermo, enseñarle primero a abrazar su cruz, por más dolorosa que sea, la cruz de ese cáncer. Enseñar a abrazar esa cruz. La cruz de ese Alzheimer que va creciendo. Enseñar a abrazar la cruz. La oración de petición
nunca puede ser un escape para huir de la voluntad de Dios. En todo caso, la oración de petición de sanación debe hacerse para pedir la sanación como voluntad de Dios. Y sin duda alguna, cuando el enfermo abraza su cruz, cuando el enfermo incluso llega en algún momento a agradecerle a Dios por esa cruz, Señor, que se haga tu voluntad. Esa oración de petición de sanación que se hace para pedir que se haga la voluntad de Dios, sin duda alguna llega a muy buenos oídos de Dios. Jesús les hace a sus apóstoles participar de su ministerio de compasión y de curación. Y por medio de esos apóstoles, la iglesia hasta el día de hoy lo hace. Y lo hace como su ministerio más importante, como su pastoral privilegiada, los enfermos. Cuando un cristiano recibe una llamada del Señor a acompañar a los enfermos, a visitar a los enfermos, está participando de ese ministerio de compasión de Cristo en su iglesia. Compadecerse no se refiere tanto a sentir pena, sino a compartir el padecimiento. Y esto es muy hermoso para todos los que acompañamos, seguimos, caminamos con los enfermos. No estoy ahí porque me da pena de ti, estoy ahí porque comparto ese padecimiento contigo. Porque uno, el destino del enfermo al mío, porque caminando contigo yo sigo el proceso de tu enfermedad, porque me interesa que te mejores. Y si no mejoras, camino contigo hasta el final. Comparto contigo tu padecimiento. Qué cosa más hermosa, y las personas que han acompañado a un enfermo hasta el último momento, no hay nada más gratificante en tu vida. Escuchar esas preciosas historias de las personas que dicen: se me fue toda mi vida cuidando a mi mamá. No me casé, no tuve hijos, no tuve vida propia. Toda mi vida fue cuidar a mi madre en su enfermedad, compartir el padecimiento. Esa persona es un mártir vivo. Es de lo más bello que yo personalmente haya visto en mi vida. Tuve la experiencia con 2 tías mías que hicieron eso. Se les fue su vida cuidando a su mamá, toda su vida. Se murió su mamá y de un momento determinado tenían ellas ya 60 y tantos años. No hijos, no esposos, no familia, pero una santidad de vida impresionante. Acompañando al enfermo, uniendo su destino al de ese enfermo. Sin duda alguna, Dios tiene que mirar esto con los mejores ojos. ¿Y saben qué, queridos amigos? Eso lo nota el enfermo. Eso lo nota. Porque hay formas muy distintas de acompañamiento. Y en el fondo, ese unir mi destino al del enfermo es un carisma muy especial que le da Dios a algunas personas privilegiadas. Esas personas que Dios ha escogido para unir su destino al del enfermo, Dios le da la gracia de permitirle a esa persona transmitir al enfermo una presencia consoladora de Dios que es impresionante y que no cualquiera puede dar. Lo más duro de cargar la cruz, de cargar la enfermedad, es cargarla sin sentido
y cargarla en soledad. Y cuando Dios te elige para unir tu destino al de un enfermo, es cambiar todo esto, es darle sentido a la enfermedad de esa persona y no dejarle caminar en soledad. Cuando en una cruz alguien nos hace la caridad de acompañarnos, de darnos una palabra de aliento, esa cruz, aunque sigue siendo cruz porque ese cáncer no se va, parece que es más llevadera. Ese ministerio de presencia consoladora que Dios concede a esas personas privilegiadas se traduce en compañía. Y por eso esa compañía no tiene límites. Y por eso se te fueron 40 años de tu vida. Y prácticamente la persona llega incluso a decir, ni me di cuenta. Y esas personas aprenden a acompañar. Y que esa presencia de ellos ahí con el enfermo no sea agobiante. También ellos saben ausentarse en algunos momentos, dejando al enfermo solo en su intimidad. Ellos, por don de Dios, saben y tienen la libertad de saber retirarse un poco y volver en el momento exacto cuando son necesitados. Es una cosa muy hermosa. Este ministerio con los enfermos no está solo reservado a los señores sacerdotes que administran la unción de los enfermos, sino que tenemos que pedirlo para todos los cristianos, el don del acompañamiento a los enfermos. Pidámosle al Señor con mucha humildad esta bella vocación y convirtámonos cada uno de nosotros en cuidadores de la vida en este momento o en esta etapa tan especial, en el momento donde se tiene que tomar la cruz. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 1507 que dice: el Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y los confirma con los signos de la Iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Fijémonos, queridos amigos, en lo que Jesús resucitado, justo antes de ascender a los cielos, le dice a los apóstoles. Él se despide de ellos diciéndoles, Marcos 16, 15, 18. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Imagínense ustedes en ese momento tan solemne de Jesús ascendiendo al cielo. Jesús en ese momento les está transmitiendo a los apóstoles lo fundamental. Prediquen el Evangelio, bauticen y curen a los enfermos. Y curen a los enfermos de esta manera, ungiéndolos e imponiéndoles las manos. Es el último momento del paso de Jesús por la tierra y termina con estas palabras. Prediquen, bauticen y curen a los enfermos.
Uno nunca puede calibrar si una sanación ha sido milagrosa, puesto que para afirmar eso se necesita pues un proceso que la Iglesia establece y que es un estudio profundo y que es un poco complicado. Pero sin entrar en eso, decir que hemos sido testigos de que la unción de los enfermos ha dado la mejoría a muchos enfermos es un acto completamente real. Por todo el mundo se expande esa preciosa voz de que después de haber recibido la unción de los enfermos, muchos enfermos han sanado, si es para bien de su alma. Esto es muy importante. Si es para bien de su alma sanar, pero si no, no. No va a sanar para seguir pecando. Si es para bien de su alma. Fijémonos cómo en el número anterior que leímos del catecismo se hablaba de que a los enfermos los ungían con aceite. Y en este número nos dan un regalo más. Les dice que les imponían las manos a los enfermos. Es decir, que tenemos aquí cómo el Evangelio nos regala dos gestos principales con los que la Iglesia dispensa el sacramento de la unción de los enfermos, siendo la Iglesia completamente fiel a la tradición recibida de Jesucristo. Ungir con aceite, imponer las manos. Y nos regala dos textos, el Catecismo, Hechos 9, 32, 34. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida. Qué impresionante, esto se parece a ese momento que Jesús le dice al paralítico ahí en la casa de la suegra de Pedro en Cafarnaún: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Otro texto, Hechos 14, 1, 4. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estancia y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Es decir, que cuando los signos son fuertes y el mensaje de Cristo se predica con toda la fuerza, esa señal produce contradicción entre aquellos que se abren a la gracia y los que se cierran a la gracia. Pero esto pasa siempre. No solamente le pasó a Pablo y a Bernabé, nos pasa a todos los días. Siempre que se predica el Evangelio, el mensaje de Cristo, siempre habrá división entre el que está abierto a la gracia y el que se cierra a ella. Estos signos
manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué hacer estos signos? Y la respuesta es muy interesante, porque Jesús es el verdadero Salvador. Porque Jesús salva al hombre en su totalidad, cuerpo y alma. Por eso Pedro lo dice de una manera tan hermosa. Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. No es Pedro, es Jesús. Porque Jesús viene a salvar el hombre en su totalidad. Ya ese proceso de conversión interior ya había obrado por la predicación de los apóstoles. Ahora hay que curar el cuerpo. El que Jesús haya adquirido nuestra naturaleza humana hace que Él entienda perfectamente lo que es estar cansado, estar enfermo. Hace perfectamente entender a Jesús cuáles son nuestras limitaciones de la condición humana, las limitaciones normales de la materia, el tener hambre, el tener sueño. Luego, la encarnación de Jesús, queridos amigos, es otro de los motivos que hace que ese ministerio de la compasión que tuvo Jesús y que luego ha encomendado a su iglesia esté mucho más fundamentado. Porque Él nos conoció totalmente. Por eso, al llevar a cabo este ministerio de sanación, los apóstoles hacen visible ante el mundo que el Señor es el Salvador. En nombre de Jesucristo te digo, levántate. Por eso la palabra Jesús significa Salvador, el que ha venido a salvarnos de nuestro pecado, pero también de nuestra enfermedad, también de nuestra soledad, también de nuestra debilidad, también de nuestra angustia, también de nuestro miedo a la muerte, también de nuestro miedo a no saber llevar la cruz. Jesús es Salvador de todo esto. El Papa le decía a los jóvenes en Lisboa, no tengan miedo. Jóvenes que no tengan miedo. No tengan miedo a esta sociedad. No tengan miedo a estas ideologías que los quieren enredar. No tengan miedo a la debilidad, al estrés, a la angustia, a la depresión, a la muerte. No tengan miedo, jóvenes, de llevar su cruz. Les decía el Papa, sean luz y aprendan a escuchar. Porque Jesús es salvador de todos tus miedos. Y nos presenta el catecismo a Mateo 1, 20, 21. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Fijémonos, queridos amigos, cómo antes de la administración del sacramento de la unción de los enfermos por parte de los señores sacerdotes, siempre está precedida esa visita del sacerdote por la visita de otros cristianos que no son sacerdotes y que han estado acompañando al enfermo.
¿Por qué? Porque no se trata de dar mecánicamente el sacramento, sino que esto está encuadrado en un acompañamiento por parte de la Iglesia que cuida, que ora, que sufre con el enfermo y que le ofrece también, si es para bien de su alma, la sanación. Y en este aspecto es donde ayudan mucho todos los seglares, todos los laicos, que son los que acompañan primero, antes de que lleguen los señores sacerdotes. Ellos son como el prólogo de lo que luego será la administración del sacramento, para que ese enfermo esté bien dispuesto a recibir el sacramento. Ese acompañamiento es donde le recordamos al enfermo de que Jesús le consuela, de que Jesús le conforta. Hechos 4, 7, 12. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Qué impresionante, Pedro. Esto es contundente. A ustedes les podrán proponer cuanto nombre exista, cuanto grande, cuanto profeta se autodenomine, cuanto pastor exista por un lado y por el otro, que sana y que cura. Pedro es contundente. No existe, oigan bien, no hay ni Buda, ni Lao Tse, ni ninguno. No existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. No ha existido, no existe, ni existirá. Solo Jesús. Solamente Cristo salva. Y los demás somos instrumentos suyos. Por eso la Iglesia, con esta convicción, se lanza desde Pedro en el primer momento, porque lleva en su seno todo el poder de la sanación de Cristo y lo ofrece sin miedo a todos los fieles. Y cuando unge dice que se haga según tu fe. Y cuando impone las manos dice que se haga según tu fe. En esa presencia que prolonga el ministerio de compasión y de curación de Jesucristo. Por eso, queridos amigos, en conclusión, pidámosle al Señor hoy que nos dé a todos los católicos del mundo, esa preciosa vocación tan especial de acompañamiento a los enfermos, para que acompañándolos nosotros prolonguemos la presencia compasiva, misericordiosa y sanadora de Jesucristo.